Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Vamos a conversar sobre el comportamiento de las soluciones y las propiedades coligativas. Conversemos sobre la conductividad eléctrica en disoluciones a partir de sus componentes. Pues bueno, si nosotros básicamente ya conociendo cómo se disocian las sales en agua, las sales de los electrolitos fuertes en este caso, y sabemos que tienen propiedades para conducir electricidad, también podremos analizar el comportamiento de estos electrolitos en otros disolventes, como por ejemplo el que se presenta en este esquema. Aquí tenemos una ampolleta de 9 voltios en los dos casos, con una batería de 9 voltios, y por medio de dos clavos se puede hacer el puente para conducir electricidad ayudándose del disolvente, en este caso la disolución, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Al activarse la energía, de una manera hay una conductividad eléctrica en el vaso de vidrio que contiene la disolución de sal, en este caso cloruro de sodio, en agua. Lógicamente aquí hay una disolución completa porque se habla de un electrolito fuerte. Sin embargo, en el otro caso, en la batería de 9 voltios no se enciende y es el mismo soluto, la misma sal con las mismas características. En este caso sería el mismo electrolito fuerte. Sin embargo, disuelto en cloroformo tiene otro comportamiento. De eso vamos a hablar ahora en esta clase. Una disolución es un sistema homogéneo de dos o más sustancias en proporción variable. Ahora, en una disolución, el disolvente es la sustancia que hace de medio de disolución y suele estar en mayor proporción que el soluto. En cambio, el soluto es la sustancia que se disuelve y suele estar en menor proporción. Tenemos claro esto desde las clases anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos una cápsula de Petri, glucosa, en estado sólido. Este no conduce la corriente eléctrica y se funde a 150 grados. Por el otro lado, en un vaso de agua tenemos a 100 grados y a una atmósfera de presión, podemos ver que presenta en este caso una conductividad eléctrica muy cercana a cero, es decir, una conductividad eléctrica muy baja. Ahora, en este caso, como resultado se obtiene una disolución incolora que hierve a una temperatura mayor de 100 grados centígrados y una atmósfera de presión y no conduce la corriente eléctrica. Si cambiamos el soluto por cloruro de sodio, ¿qué esperaríamos que pasara? Bueno, que la disolución formada conduzca la corriente eléctrica porque se produce una separación de átomos con carga eléctrica, llamados iones. Recuerda que se llaman iones. En cationes y aniones se dividen. Ok. Estos disueltos en el agua circulan produciendo corriente eléctrica. Eso solamente se trata de eso, de la conductividad. Ahora, si vemos bien y nos recordamos del ejemplo anterior en la primera lámina, ¿qué pasaría si cambiáramos el disolvente en la disolución? Pues sería muy diferente. Ahora, propiedades de las disoluciones. Son dependientes de la naturaleza del soluto y del solvente. Se refieren a la conductividad eléctrica, son dos propiedades que tienen. Ahora, como hemos analizado, no todas las disoluciones son conductoras de electricidad, sino que esta propiedad está relacionada con el tipo de soluto presente. Recuerda la diferencia entre la glucosa y el cloruro de sodio mencionado anteriormente. Aquí les tengo la clasificación de los solutos conductores y no conductores de manera que se pueda sintetizar y sea más fácil de aprender. Por ejemplo, solutos que dan disoluciones conductoras, si se dan cuenta, son solutos que se pueden disolver completamente. El cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el yoduro de potasio, el nitrato de potasio, cloruro de magnesio, sulfatos de potasio, entre otros. Y solutos que no dan disoluciones conductoras, el azúcar, la glucosa, el alcohol etílico, alcohol metílico, la urea, la acetona, entre otros más. Si se dan cuenta, es un poco más simple la organización de los solutos que pueden dar conducción eléctrica. Son más fáciles de separarse y diluirse. Pues en este caso, como les menciono siempre, son electrolitos fuertes. Ahora, a los solutos que son capaces de dar disoluciones conductoras los denominaremos electrolitos, y a los solutos que forman disoluciones conductoras de la corriente eléctrica se les denomina no electrolitos. Ahora, aquí se ven dos vasos de vidrio con clavos, una disolución formada por sal más agua y una disolución formada por sal más benceno. Aquí nos damos cuenta cómo las partículas hacen la disociación básica que habíamos implementado en las clases anteriores y no está ocurriendo de la misma manera por cambio del solvente en el benceno. O sea que sal más benceno no produce conductividad eléctrica. No hay una disociación completa.
Esto quiere decir que dependiendo del comportamiento del soluto en el solvente, podría o no haber conductividad eléctrica en una disolución. Como hemos visto en esta figura, el comportamiento del soluto como un electrolito o no electrolito depende del disolvente. Entonces, puesto que la sal en el agua conduce la corriente eléctrica y no así en el benceno, esto sucede porque el cloruro de sodio, aquí profundizamos un poco más, el cloruro de sodio en el agua se disocia en iones de cloruro y iones de sodio, debido a que el agua es un disolvente polar. La molécula presenta en este caso del agua un polo positivo y uno negativo. Ahora, a esto al desplazarse por un conductor produce corriente eléctrica. No así es el caso del benceno, que es un compuesto apolar. Son moléculas con carga simétrica, lo que impide el desplazamiento de las cargas negativas a través del conductor y evita el encendido de la ampolleta, como se inicia en la figura anterior. Es decir, que en este caso el cloruro de sodio no tiene una interacción de la misma manera con el benceno que con el agua. Ahora, teoría de disociación electrolítica y grado de disociación de los electrolitos. Aquí hay dos ejemplos de una disociación iónica del ácido clorhídrico, en el cual se presenta en la ecuación de la disociación completa, y una disociación iónica del hidróxido de sodio. En las dos se produce una liberación de iones que están cargados tanto positivo como negativamente. Y esto supone que podría haber una conductividad eléctrica, como hemos explicado. Otras expresiones de la disociación iónica son por lo menos la disociación del bromuro de potasio y del sulfato de sodio. Resultados experimentales nos han indicado que gran mayoría de las disoluciones son casi todas conductoras, pero existen unas más conductoras que otras. La razón es que de esta mejor conductividad radica más bien en la presencia de una gran cantidad de iones provenientes de una disociación total o casi completa de este electrolito. Y sabemos que los electrolitos que producen disoluciones muy conductoras se les llama electrolitos fuertes y al contrario se les llama electrolitos débiles. Esto es manera de síntesis. Ahora, el porcentaje de disociación, que lógicamente es una variable que nos permite determinar en qué tanto se está disolviendo, podría estar midiéndose la conductividad con esta medida, la conductividad eléctrica de la disolución, midiendo el descenso en el punto de congelación de la disolución. Ahora, ¿qué nos están diciendo aquí? Que prácticamente el porcentaje de disociación de un electrolito puede estar relacionado con el descenso del punto de congelación de la disolución. Propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos. Ok, aquí tenemos agua pura y tenemos una disolución de sal. Estamos viendo cómo la presión va variando y se presenta una variación en las presiones que van rompiendo el equilibrio en este caso hacia un solo sentido. Cuando se adiciona un soluto a un solvente puro, se modifican algunas de sus propiedades. Estas se denominan propiedades coligativas de las disoluciones y dependen de la concentración del soluto y no de su naturaleza. Así, disoluciones de igual concentración con solutos muy diferentes se comportan de la misma forma. Propiedades coligativas tenemos de manera esquemática, y sistematizada, la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Conversemos sobre la disminución de la presión. La presión de vapor de una sustancia se define como la presión que ejerce el número de moléculas que salen de la superficie del líquido por unidad de área. A partir de estos datos, en este gráfico que presentamos posteriormente, se puede inferir que la presión de vapor aumenta a medida que se eleva la temperatura. Como vemos en el eje Y, tenemos la presión de vapor, en el eje X la temperatura, y podemos comparar inclusive diferentes sustancias y nos damos cuenta que todas tienen un comportamiento totalmente diferente. A medida que varía la temperatura, va aumentando la presión, pero en cantidades diferentes. Ahora, tenemos por concluir también con esta gráfica que solventes diferentes a la misma temperatura presentan presiones de vapor distintas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en clase podemos averiguar. Líquidos con alta presión de vapor se denominan volátiles, como el benceno y el etanol, y aquellos que presentan una baja presión de vapor se conocen como no volátiles. Igual esta pregunta la vas a poder responder a medida que va avanzando la clase.
El descenso de la presión de vapor asociado con solutos no volátiles se resume como la ley de Raoult. La presión de vapor de un disolvente en una disolución es igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicado por la fracción molar del mismo en la disolución. Ahora, en esta fórmula vemos donde X del disolvente representa la fracción molar del disolvente en la disolución, el P sub O, disolvente puro, que es la presión de vapor del disolvente puro, y P sería la presión de vapor del disolvente en la disolución. Elevación del punto de ebullición. Recordemos que el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la presión aplicada en su superficie. Por ejemplo, la temperatura de ebullición normal del agua sobre el nivel del mar es de 100 grados centígrados, y esta podría variar según la altura. Ahora, ¿por qué? Porque cambia la presión atmosférica a medida que varía la altura. Aquí tenemos una disolución como la molaridad por mayor cantidad de kilogramos de moles por kilogramos de agua aumentaría la temperatura para el punto de ebullición. Quiere decir que a medida que aumenta los solutos en esta disolución, esta aumentaría su punto de ebullición. Disminución del punto de congelación. La disolución tiene menor punto de congelación que el disolvente. En una disolución, la solidificación del disolvente se producirá cuando éste rompa sus interacciones con el soluto disuelto y se enlace nuevamente como si estuviese puro. Para ello, la temperatura debe bajar más que el punto en el que el disolvente se congelaría puro. Por lo tanto, el punto de congelación de una disolución es siempre más bajo que el disolvente puro y directamente proporcional a la concentración del soluto. No sé si se han dado cuenta que normalmente es como una técnica común utilizar sal, emplear sal para alivianar las calles congeladas, las avenidas, las veredas congeladas. Entonces, ¿por qué? Porque la sal en este caso está reduciendo el punto de congelación del agua. Bueno, eso se puede explicar también posteriormente, pero para que tengan en cuenta ese detalle. Aquí en esta tabla le presentamos constantes molales. Recuerden que molar es por kilogramo, mol por kilogramo. Ahora, las constantes molares están relacionadas con la disminución del punto de congelación de los disolventes comunes, tal como se había presentado en la lámina anterior. Ahora tenemos unos ejemplos, como disolvente agua, benceno, etanol y ácido acético. Los puntos de congelación, lógicamente, varían. Presión osmótica. Para iniciar el estudio de esta última propiedad coligativa, comenzaremos definiendo dos conceptos: ósmosis y presión osmótica. La ósmosis es un fenómeno que se basa en el paso selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque solamente van a pasar a moléculas que pueden pasar por la membrana semipermeable. Ahora, selectivo de moléculas de un disolvente desde una zona de menor concentración a la zona de mayor concentración. Ahora, esto a través de una membrana porosa y semipermeable. La membrana que permite el paso de las moléculas del disolvente, pero solo algunas moléculas o iones pequeños del soluto, como se indica en esta figura. Aquí vemos cómo las moléculas de agua pueden salir perfectamente en un gradiente de menor concentración a mayor concentración. Este es el efecto de la concentración sobre la membrana semipermeable. Ahora, debido al flujo de disolvente de la disolución menos concentrada hacia la más concentrada, aparecería una diferencia de niveles de comportamiento separados por la membrana semipermeable, como se indica a continuación. Por presión osmótica, una cantidad de agua extra va a subir. En este caso, gracias al proceso de ósmosis, una molécula de agua podría pasar mucho más rápido que la molécula del soluto, generando un gradiente de presión, en este caso de presión osmótica. Como podemos observar, la diferencia de niveles de las disoluciones que se encuentran en ambos compartimientos separados por la misma membrana genera una presión llamada presión osmótica. Ahora, la presión osmótica se puede definir en este caso como la presión necesaria para detener el flujo de disolvente a través de una membrana semipermeable que separa las disoluciones de diferentes concentraciones. En este caso tenemos varias diferentes disoluciones. ¿Han escuchado hablar sobre disoluciones hipertónicas, isotónicas, hipotónicas? Bueno, las isotónicas se presentan en disoluciones de igual concentración e igual presión osmótica. Hipertónicas se presentan en disoluciones de diferentes presiones osmóticas
y de diferentes concentraciones de la mayor concentración de soluto que se encuentra en la del medio externo. Las hipotónicas se presentan en disoluciones de diferentes presión osmótica y de diferentes concentraciones. La de menor concentración de soluto se encuentra en el medio externo. A nivel celular, o sea, en nuestro metabolismo, diferentes soluciones, sobre todo las que nos dan por vía intravenosa cuando entramos al hospital, tienen una constante de presión osmótica, que es la que sirve, en este caso el médico, para dilucidar si es conveniente o no qué solución administrar. Seguimos. Aquí podemos ver un ejemplo de las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Disminución del punto de congelación de disoluciones de electrolitos. Esto como parte de las propiedades coligativas. Nosotros vemos que la disminución del punto de congelación, por ejemplo, con la disociación de cloruro de sodio y la disociación de sacarosa, se produce de la siguiente manera. Aquí vemos cómo, en este caso, después de un tiempo, el cloruro de sodio va formando pares iónicos. Estos pares iónicos no es más que como una especie de afilación momentánea que pueden ocurrir entre los iones de cloro y de sodio. Ahora, aplicaciones de estas propiedades de las disoluciones. Las propiedades coligativas, como ya habíamos dicho, tienen importancia tanto en la vida común como en las áreas de la ciencia y la tecnología. Entre estas cosas permiten separar los componentes de la disolución por destilación fraccionada, formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes, formular disoluciones fisiológicas o suero, como había mencionado, formular disoluciones de nutrientes especiales para regadíos de vegetales en general, desalinización de las aguas marinas y, si quieren, podemos revisar diferentes infografías de las aplicaciones de estas propiedades coligativas. Igual posteriormente vamos a dar ejemplos en la vida cotidiana, grandes empresas utilizando estas propiedades para producir diferentes elementos que benefician al desarrollo social o de las sociedades, civilizaciones, etc. Y bueno, alumnos, con esto terminamos la clase de química. Nos vemos en las clases posteriores. Saludos.